Siguen los paneaguados dando golpes de ahogado, y es que ahora Xochitl Gálvez se suma a esta desgracia de Dos Bocas, esta que por supuesto es un completo montaje de parte de estos panistas que simplemente quieren tumbar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué dijo esta senadora el día de hoy sobre Dos Bocas? Pues quédate aquí en tu canal Nota Gorda, donde te traemos las noticias rellenas de información. Yo soy tu amiga Yomira, pero antes de comenzar te invito a que formes parte de esta comunidad. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, arranquémonos con toda esta nota que se pone más que buena. ¿Ya está? Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar por enviar toda mi solidaridad a los trabajadores de la refinería de Dos Bocas, que fueron reprimidos brutalmente por este gobierno, cuando lo único que hacían era exigir derechos laborales. Que no se equivoquen, los trabajadores tienen derecho a horas extras. Están pidiendo que se les dé una hora de comida. Ya vi su pliego petitorio. Y lo que demandan es lo mínimo de justicia. Otra vez la 4T, que se dice ser un gobierno de izquierda, falló a los que dice son su prioridad, a los que menos tienen. Reprimió a trabajadores que lo único que buscaban era exigir sus derechos laborales. Se tienen que revisar. El presidente dijo esta mañana que se trata de un asunto de sindicatos, pero este argumento no es pretexto para maltratar y mucho menos atentar contra los trabajadores. Ayer, la secretaria de Energía, Rocío Nale, minimizó la represión, diciendo que se trataba de un grupito de 10 personas y que no iba a permitir que intereses particulares afectaran a una obra tan importante. ¡Qué insensibilidad de la secretaria! Se trata de trabajadores que lo único que hicieron fue exigir sus derechos laborales. Por eso, este letrero de un gobierno criminal. Por otro lado, no, hombre, aquí estoy. Gracias. El día de ayer vino a comparecer el secretario de Comunicaciones. Todos ustedes vieron pues que está preocupado el secretario como ingeniero civil, que tantas obras las esté haciendo el ejército, ¿no? Aunque al final la corrigió diciendo que las hacen bien. Yo creo que para que no lo regañaran. La comparecencia giró sobre el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, que tanto ha presumido el presidente. Y yo lo que manifesté es que a la fecha de hoy no se conoce el plan maestro de este aeropuerto. A la fecha no se tienen todos los elementos para valorar el tema de seguridad de aeronáutica civil. Este aeropuerto comenzó a construirse con un nivel de proyecto básico, con fuertes ajustes en la zona de servicios aeroportuarios y retrasos en demoliciones. Varias zonas deberían estar ya concluidas para tener los 6 meses mínimos requeridos de pruebas exhaustivas, correcciones y certificaciones necesarias para catalogarlo como un aeropuerto internacional y seguro. No se ha entregado el plan maestro ejecutivo, que eso fue de lo que reclamamos ayer. No sabemos la manera en que se convivirá el aeropuerto militar con el aeropuerto comercial, porque es posible que en algún momento compartan ambas pistas. Y la pregunta es, ¿quién será la autoridad? Mi temor, o nuestro temor del grupo parlamentario, es que así como los puertos, pues también el aeropuerto tenga una operación militarizada.
Tampoco sabemos cómo está la conectividad en todo el país. Hay una reducción drástica en materia de inversión en caminos rurales, en caminos alimentadores y en carreteras federales. El propio secretario reconoció que tiene un grave problema de presupuesto. Hubo reclamos de las senadoras de Morena porque no se han atendido sus solicitudes que ellas han planteado. Y pues la verdad es que el secretario dijo a este Senado que le ayudemos a que tenga recursos. Y también hablamos del tema de conectividad del país. Es un fracaso la estrategia digital. Si ustedes ven la publicación que hizo hace un par de meses el gobierno federal, es para morirse de risa. Habla de computadoras, habla de trámites digitales, pero no dice cómo le va a dar acceso a internet y banda ancha a todos los mexicanos que no la tienen. La empresa Altán, que debería de estar haciendo este trabajo, está en concurso mercantil, por lo tanto es mucho más preocupante. Y la empresa de CFE, que era la responsable de conectar a todas las comunidades marginadas, pues no se le ve para cuándo pueda empezar a trabajar. Entonces también se le entregaron una serie de preguntas al secretario en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeros de los medios de comunicación, a mis compañeras y compañero senador. Estamos aquí porque voy a presentar una iniciativa. El día de ayer el propio secretario de Comunicaciones y Transportes hablaba del por qué no se ha verificado durante este año el transporte público federal de carga, que nos parece un despropósito y siempre con este sobretexto de la pandemia. Y este tema nos ocupa prácticamente al tema del autotransporte de doble remolque, que en otras legislaturas ha habido iniciativas para poderlo prohibir por el peligro que representa, pero que hoy vemos que tampoco este gobierno está haciendo nada ni por regularlo ni por normar este autotransporte. En México están rodando por nuestras carreteras alrededor de 30,000 autotransportes de doble remolque. Si se llegara a prohibir, esto estaría aumentando a 70,000. Nuestras carreteras, viendo el déficit, el poco mantenimiento y la nueva construcción que no tiene el gobierno federal en este tipo de transporte y nuestras vías de caminos, pues nos parece lamentable. ¿Y qué estamos proponiendo? Que la SCT cuente con los recursos económicos suficientes para que se apliquen los exámenes médicos a todos aquellos choferes que tienen no solamente el transporte de carga normal, sino el doble remolque. Que sea obligatorio acreditar cursos de capacitación para la conducción de autotransporte de carga, especialmente cursos diseñados para el autotransporte de doble semirremolque. Eso es fundamental. Que en caso de emergencia sanitaria no se interrumpa por ningún motivo las actividades de vigilancia del autotransporte ni la expedición de las licencias federales, como desgraciadamente sucedió con este pretexto de la pandemia, y que también hay que decir, estos ahorros en ningún lugar sabemos en dónde pudieron quedar. Realizar la verificación y control más rigurosa de los pesos y dimensiones de todos los vehículos. Tenemos carreteras en pésimos estados porque el gobierno federal dejó de revisar el peso y las dimensiones, y entonces vemos las consecuencias del diseño de las carreteras que tenemos diseñadas para cierto tipo de peso, y con estas exceso de dimensiones y la no regulación del gobierno federal, tenemos que los ciudadanos que transitamos por estas carreteras sufrir esas consecuencias. Establecer inspecciones de seguridad vial, incorporar a la ley que se revoque, esto es fundamental, definitivamente la licencia federal del conductor que se le compruebe que está manejando con efectos de droga o de alcohol, que es muy común, pero que hoy la autoridad no hace esto. Que los vehículos de autotransporte federal estén obligados a contar con dispositivos de videograbación en su parte frontal para determinar la actuación de los choferes y el desempeño de los vehículos en casos de accidente. Esto ya sucede en muchas partes del mundo. Hoy el que puedan contar obligatoriamente todo el autotransporte con una cámara frontal
para poder determinar cualquier situación de choque. Esto es para la autoridad algo que debe de tener y que también ya sucede en otros países del mundo. Que la Secretaría de la Función Pública realice auditorías periódicas a la SCT para identificar actos de corrupción y inhibir prácticas ilegales. La seguridad vial en el autotransporte federal es y debe ser una prioridad. El parque vehicular en servicio para pasajeros y de carga llega a más de 1.300.000 unidades, moviliza 4 millones de pasajeros y maneja 500 millones de toneladas al año. De ese tamaño es lo que SCT tiene que estar vigilando y regulando. Es necesario fortalecer el marco y más allá de prohibirlo, es regularlo y con candados muy específicos para regular este serio problema que ya tenemos en México. Muchas gracias. Es cuanto. Sí, si nos permiten, senadoras, senadores, les pregunta Félix Muñiz de Punto Aéreo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, senadores. Hola, preguntarte, Xóchitl, si está bien lo de gobierno criminal, pero ¿sería necesario llamarla a comparecer a la secretaria y que les dé explicaciones a ustedes de ese choque? Porque bueno, o sea, hay que saber por qué y si a los propios trabajadores también citarlos para que ellos también expongan su conflicto y no se caigan en ese juego perverso, ¿verdad? De que si tienen ellos la culpa o no tienen la culpa, o que si están tratando de frenar esa gran obra, ¿no? O sea, esa sería una. La otra, cambiando de tema, en el caso Lozoya también insistir si Gers Manero debería también llamarlos a comparecer, porque pues parece ser que entonces Lozoya va a pasar su prisión, entre comillas, libre. Entonces no sé si ya es necesario que también lo pongan en la cárcel. Gracias. Bueno, en el marco de la glosa del informe, Rocío Nale debe de venir a la Comisión de Energía, así como estuvo ayer aquí el secretario rindiendo cuentas. Al menos esa es una comparecencia pendiente que tiene. Hemos solicitado que comparezca en reiteradas ocasiones por el tema de la ley de la industria eléctrica que era inconstitucional y aún así se aprobó aquí en este Senado, nunca vino. Hay una protección de parte de los legisladores de Morena. Yo recuerdo cuando Rafael Moreno Valle, que en paz descanse, tuvo un altercado donde falleció un niño, pues la izquierda levantaba la voz. Yo quisiera escuchar esa izquierda del Senado que deje de ser alcahueta con una secretaria que de entrada está actuando mal. Yo no sé por qué llegó a este punto el conflicto de Dos Bocas. Lo único que sé es que hay alguien que tiene mucha soberbia y no escucha, porque seguramente este conflicto se fue gestando desde antes, exigiendo derechos laborales. Eso no da derecho para que el gobierno entre con balas de goma, con gases lacrimógenos. No hay justificación para tratar, se ha roto el diálogo y yo creo que aquí tendría que venir, pero pues yo te recuerdo que no somos mayoría y quien decide si vienen a comparecer o no, pues son la Junta de Coordinación Política y los senadores de Morena, que en su mayoría aplastan cualquier intento. Pero sí me parece que es un gobierno criminal en general por el trato que le dio a estos trabajadores de Dos Bocas. Lo de Lozoya, ¿quién me contesta? Pues es que la verdad es que imagínense, Lozoya cenando en restaurantes de lujo, y Gertz diciendo simplemente que tiene de aquí a tal fecha para presentar las pruebas, pero pues es una burla. Pero este gobierno le da brazos a los delincuentes, y ahí vimos a Ovidio, consciente con cenas a Lozoya, persigue científicos y reprime trabajadores. Esa es la característica de este gobierno. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de esta tu comunidad Nota Gorda. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.